Buen día, jóvenes. Hoy el tema que vamos a ver es traumatismos dentalveolares. Para nosotros es muy importante este tema porque siempre en la consulta vamos a llegar a observar o se va a presentar estos casos con pacientes traumatizados en la región bucal o buco-oral, ¿no? Desde temprana edad, digamos, toda persona está propenso a traumatismos, estos traumatismos dentoalveolares. El 30% sucede este tipo de traumatismos en casa y el 50% sucede o se da fuera del hogar. ¿Cuál debe ser nuestra reacción inmediata ante este tipo de injuria? La reacción inmediata del paciente no solo se manifiesta, primero, el paciente no solamente se va a presentar primero con dolor, luego hay una depresión, desazón y a la final una preocupación sobre el pronóstico, ¿no? Dependiendo del trauma, dice el paciente, bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a estar? Y, y todo eso empieza la preocupación por él, por la situación que se presenta. El tratamiento de una injuria traumática varía. Primero, nosotros, ¿qué debemos hacer como odontólogos? Primero, aliviar el dolor y luego proteger al diente fracturado, ¿sí? Esa es nuestra acción inmediata. Aliviar, calmarle el dolor al paciente y luego revisar y proteger a nuestro diente traumatizado. Debe preocuparnos el trauma que sufren los dientes. Estos traumatismos se van a presentar siempre en ambas denticiones, tanto en la dentición temporaria como en la dentición permanente, porque cada uno de ellos sufre o tiene, no sufre, sino tiene una determinada función, ya sea con la deglución, con la fonación, ¿sí? Y la parte estética, que es lo más importante. Un diente traumatizado, por muy leve que fuera el trauma, no se debe subestimar, aun siendo esta que no haya ruptura del órgano dentario, que no haya fractura, no debemos subestimar a este diente traumatizado. Generalmente debemos averiguar nosotros dónde se produce el traumatismo con mayor frecuencia. En los dientes primarios siempre el niño que tiene esta dentición se va a suceder en la casa o alrededor, como ser en el jardín, ¿sí? El hueso en el niño es flexible, es resiliente, tiene espacios medulares muy amplios. El tejido óseo es muy flexible, lo que permite ante un pequeño trauma la movilización de la pieza dentaria fuera del alveolo. Entonces, esto sucede en los niños con una dentición temporaria. En cambio, cuando la persona ya tiene dientes permanentes, sucede fuera del hogar. Ya esta siempre va a ir acompañada de fracturas óseas, fractura coronaria, y se va a dar por la firme inserción de la pieza dentaria y la mayor densidad del tejido óseo. Y nosotros ya sabemos que el tejido del maxilar inferior es más denso, entonces la fractura se va a dar siempre mayormente en las piezas dentarias. Y fuera del hogar, ya sea practicando un deporte o las famosas peleas callejeras, ¿no? La etiología, según la edad, en estos pacientes traumatizados. Lo podemos clasificar de acuerdo a la edad del paciente. Son poco frecuentes en el primer año de vida, exceptuando los malos tratos de padres, por ejemplo, el síndrome del niño maltratado. El síndrome del niño maltratado generalmente se va a presentar en aquellos pacientes en estado de ebriedad, donde por
donde el niño llora al ver al estado de sus padres, entonces los padres empiezan a golpear sin medir consecuencias y empiezan a lesionar ya sea el tejido óseo o fracturas dentarias. También se da cuando el niño cuando ya empieza a caminar, cuando está dando sus primeros pasos, y esto sucede en la casa, ¿no? Y las caídas, y al estar los primeros pasos, se golpea el niño en un objeto que tenemos, algún mueble en la casa, entonces se produce una fractura dentoalveolar. Estas caídas generalmente a los 5 años, antecitos de los 5 años, ¿no? Pero cuando el niño ya está en una edad escolar, entre los 6 y los 17 años, ya estas caídas se dan por practicar deportes, el fútbol, baloncesto, juegos, manejar la bicicleta. Entonces, por una mala maniobra, estos se caen y se produce una fractura dentoalveolar. Los pacientes también se va a presentar este tipo de fracturas dentoalveolares en pacientes con procesos patológicos tipo sistémico, como los pacientes epilépticos que tienen una crisis convulsiva. ¿Sí? El paciente epiléptico pues no escoge el lugar donde le va a dar esta crisis. Puede presentarse en la calle y al caer al piso o al suelo, esta puede sufrir un trauma sobre una piedra, sobre una grada, entonces se presenta un traumatismo dentario o dentoalveolar. Aquellos pacientes que consumen droga, ¿sí? Los drogaditos, entonces estos pacientes ya al empezar a consumir sufren reaccionan con un fuerte golpeteo, con una fuerte oclusión de los dientes. Entonces, al hacer una fuerte oclusión, hay una fractura dentoalveolar, más que todo dentario. Otro caso, el síndrome de la bola de derribo, que se ocasiona por el golpeteo en aquellos pacientes donde usan piercing, ¿no? Estos piercings a veces los jóvenes lo usan en el labio, en la lengua, entonces al hacer un trauma, una oclusión con fuerza, empiezan a fracturarse la corona del diente, ya sea el borde incisal, ¿sí? Entonces es muy peligroso también este tipo de traumatismos en estos pacientes. La relación que se presenta el diente traumatizado generalmente es el doble en el sexo masculino que en el sexo femenino, ¿no? Más se presenta este tipo de cuadros en pacientes ya varones, debe ser porque siempre están en reacción, porque y no así, esto no sucede tanto en el sexo femenino, ¿no? Nosotros, como odontólogos, siempre debemos realizar una pequeña historia clínica, hacer un pequeño examen médico-odontológico. ¿Con qué objetivo debemos realizar esta pequeña historia? Para obtener una información adecuada, preguntar al paciente para que nos ayude a realizar un plan de tratamiento, preguntar cuándo ha ocurrido el trauma, si ha sucedido hace horas o el fin de semana jugando fútbol, ¿sí? Averiguar cuándo sucedió el trauma, dónde ocurrió el accidente, al subir las gradas de su casa, en la cancha o al salir de la discoteca. Entonces tenemos que averiguar dónde ha sucedido este accidente traumático, ¿no? ¿En qué circunstancias ocurrió el trauma? Jugando fútbol, un golpe de la persona
que agredió al salir de la discoteca, si ha seguido un tratamiento inicial previo el paciente, si ha sucedido ayer, digamos, en la cancha, ¿qué ha hecho? ¿Ha consumido algún analgésico? ¿Ha ido donde el profesional? Entonces tenemos que averiguar todo esto para realizar o para determinar un tratamiento adecuado. La exploración radiológica, la imagen radiográfica para nosotros es muy importante, aparte del examen clínico, es muy importante para determinar la secuela del traumatismo, para estudiar si ha existido desplazamiento del órgano dentario, para ver si ha habido fracturas óseas y dentarias, y también para observar cuerpos extraños en los tejidos blandos, como si se hubiera dado en una cancha al jugar fútbol, entonces estas se pueden incrustar alguna piedrecilla en el tejido blando, entonces todo esto nos va a dar en una imagen radiográfica. También nos ayuda a localizar y orientar el trazo de fractura, si ha habido desplazamiento o no ha habido un desplazamiento del lugar fracturado. El grado de desplazamiento y también los controles posteriores. Entonces, la imagen radiográfica para nosotros es muy importante. Después de hacer una valoración clínica, una exploración clínica, luego vendrá la exploración radiológica. ¿Qué secuelas nos trae? ¿Qué secuelas patológicas nos puede traer un traumatismo dentoalveolar en la pieza dentaria? Nos traerá, por ejemplo, si vemos que ha habido una fractura dentaria y ha habido exposición pulpar, nos traerá un cuadro de pulpitis, ¿sí? Esta puede ser reversible o irreversible. Nos presentará hemorragia pulpar si ha habido una fractura dentaria o una hemorragia, aunque no se haya expuesto la pulpa, dependiendo del tipo de traumatismo, ¿no? Posteriormente habrá una obliteración del canal pulpar. El diente traumatizado con el tiempo siempre va a presentar una obliteración del canal pulpar. Esto por el golpe que ha sufrido dicha pieza dentaria. Habrá una reabsorción radicular. Por reemplazo, o sea, si nosotros el diente traumatizado lo reubicamos en su lugar, lo ferulizamos, esta ferulización puede traernos como consecuencia una anquilosis. Entonces es importante para nosotros estos cuadros que se van a llegar a observar en un diente traumatizado, aunque por muy leve que fuera el traumatismo, ¿sí? La decoloración de los dientes. El diente traumatizado con el tiempo empieza, por la ruptura de los vasos, empieza a cambiar de color. Entonces, hay que hacer por eso una buena anamnesis, un buen examen clínico para encontrar la causa de esta decoloración de las piezas dentarias. Entonces, son estas las secuelas patológicas que se puede presentar en un diente traumatizado. La clasificación de los traumatismos. Hay muchas clasificaciones, lo que lo clasifica, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una clasificación muy amplia
y la que se encasilla más a nuestra área, como es odontología, lo hace Andreasen. Esta clasificación por Andreasen está basada en consideraciones anatómicas, terapéuticas y lo da en ambas denticiones, tanto en la temporaria como en la permanente. Y lo clasifica en 4 grupos Andreasen. El primer grupo es la lesión de los tejidos duros dentarios y pulpares. 2, el segundo grupo, la lesión de los tejidos periodontales, o sea, los tejidos de sostén. 3, lesión del tejido óseo, ¿sí? El tejido óseo que está alrededor del diente. Y por último, la lesión de los tejidos blandos. Esta es de poca importancia radiográfica, porque las lesiones en tejido blando no se ven, no se van a llegar a observar radiográficamente, sí, pero van a ser más clínico lo que se va a llegar a observar este cuarto grupo. Entonces empezamos a describir cada una de estas lesiones. La lesión de los tejidos duros del diente. Esta generalmente va a afectar a lo que es a la corona y a la raíz de la pieza dentaria, este primer grupo. Y como estamos viendo, tenemos primero la fractura incompleta. Esta fractura incompleta, llamada también infracción, se presenta generalmente por una fractura que solamente va a afectar al esmalte, como estamos viendo acá, sin exposición de la dentina. Entonces, esto es por un trauma que ha caído el paciente sobre algo filoso, como ser una grada, empieza a golpearse. Es la lesión que afecta al esmalte sin pérdida de sustancia dentaria. Entonces, esto se lo reconstruye en operatoria para una mejor estética. El segundo grupo, la fractura no complicada de la corona. Este tipo de fractura no complicada de la corona está limitada al esmalte. Ya en este tipo ya hay exposición de la pulpa, o mejor dicho, hay una exposición, un compromiso de la dentina. ¿Sí? Ahí está el esmalte fracturado en el borde incisal y la dentina está expuesta, ¿no? Entonces, primero siempre, como dijimos, primero hay que averiguar cómo ha sucedido el trauma, luego aliviar el dolor del paciente y por último hacer la reconstrucción de este ángulo que se ha perdido por acciones del trauma. Esto ya es hacerle una operatoria dental, ¿no? La reposición de este ángulo dentario. El tercer grupo, dentro del primero, la fractura complicada de la corona. Esta ya es un poco más complicada la fractura y hay compromiso pulpar, o sea, ha habido una fractura de esmalte, dentina con exposición pulpar. La pulpa, al exponerse, hay un sangrado, hay ingreso de microorganismos, entonces ya hay que realizar en este caso el tratamiento posterior después del examen clínico, radiográfico, aliviar el dolor del paciente, habrá que hacer un tratamiento endodóntico. Entonces, este tipo de fractura es reversible para el órgano dentario. Podemos llegar a conservarlo todavía si es que no hay otro tipo de fractura en el espacio radicular. Y por último vemos la fractura no complicada de la corona y raíz. Este caso ya es un poco más agresiva la fractura y afecta al esmalte, dentina y cemento, pero todavía no hay compromiso pulpar.
Todo esto dependiendo desde dónde se expone la pulpa, o mejor dicho, dónde se expone la fractura, si solamente compromete esmalte, dentina y cemento y está en el tercio cervical de la corona de la raíz o de la tercio cervical de la raíz, entonces podemos aliviar primero, luego hacer la reconstrucción o hacer una operatoria dental. Y por último vemos la fractura complicada de la corona. Este tipo de fractura complicada de la corona estamos viendo aquí en la parte clínica y la parte radiográfica. Como ya estamos diciendo que es complicada de la corona y de la raíz, y hay una fractura del esmalte, la dentina y la pulpa dentaria. También se compromete en este caso al cemento. Este tipo de lesiones, dependiendo y haciendo el examen clínico, observando la imagen radiográfica, a veces es reversible es reversible para la pieza dentaria e irreversible para la pulpa dentaria, ¿no? Pues se puede hacer un tratamiento endodóntico dependiendo del trazo de fractura. Y la fractura de la raíz. Esta lo podemos llegar a clasificar de acuerdo al lugar donde ha sucedido la fractura. Puede ser en tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Estamos viendo acá la imagen radiográfica que tenemos una fractura a nivel del tercio medio de la raíz, pero hay desplazamiento de la corona. Miren, este espacio vacío, este espacio radiolúcido. Entonces, solo puede, clínicamente estamos viendo como una destrucción de la corona del diente, se la reubica en su lugar, llegamos a ferulizar, consolida el trazo de fractura y realizamos un tratamiento endodóntico. Entonces, todo depende dónde se dé este trazo de fractura. Cuando se presenta en el tercio apical, también puede ser reversible para la pieza e irreversible para la pulpa dentaria, ¿no? Hay diferentes tipos de fractura, longitudinales, transversales, oblicua, ¿sí? Dependiendo en qué tercio de la raíz se presenta este tipo de fractura. Entonces continuaremos con nuestro tema